Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué significa pensar en América desde América? En este podcast nos acercamos a la vida, la obra y el pensamiento de Rafael Landívar, una voz que desde el siglo XVIII imaginó el territorio, la naturaleza y la identidad de este continente con una mirada que aún hoy nos interpela. A través del diálogo con especialistas, exploramos no solo su obra, sino las preguntas que sigue abriendo en nuestro presente. Esto es Rafael Landívar, entonces y ahora. ¡Comenzamos! Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro podcast sobre Rafael Landívar. Hoy tenemos como invitado al doctor Ricardo Roque Valdovinos. Les voy a comentar un poco de él. Él nació en San Salvador en 1961. Es doctor en literaturas hispánicas y máster en literatura comparada por la Universidad de Minnesota. También es licenciado en letras por la UCA en El Salvador, de la cual es profesor del Departamento de Filosofía y del programa de posgrado de Filosofía Latinoamericana. Ha sido profesor visitante de la University of Nebraska en Lincoln, de la University of California Davis, de la University of Richmond, así como en la Universidad Rafael Landívar acá en Guatemala, de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad de Chile. Fue director de la revista Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y el Arte de El Salvador entre 1997 y 2002. Es autor de varias publicaciones académicas. En 1999 preparó la edición de la narrativa completa de Salarrué. Es editor junto a Valeria Greenberg de Tensiones de la Modernidad del 2010, que es el segundo volumen de la colección Hacia una historia de las literaturas centroamericanas. En Cara Parents, el sello editorial de la Universidad Rafael Landívar, publicó el libro La política del paisaje en Rafael Landívar, los jesuitas y la modernidad en la Nueva España en 2023. Así que gracias, Ricardo, bienvenido. Es un gusto tenerlo como invitado y sobre todo que nos reunamos a platicar sobre Rafael Landívar, este poeta guatemalteco al que es muy necesario revisitar constantemente, especialmente desde esta universidad, ¿no? Para comenzar, Ricardo, pues luego dar la bienvenida, no sé si Gracias. quisiera comentar algo. No, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes y por supuesto un gusto hablar sobre Rafael Landívar, ¿no? Gracias. Y para comenzar, ¿cómo situaría usted el artículo que publicó en su investigación en este libro sobre Rafael Landívar, que es una compilación de varios académicos? ¿Y qué le interesaba problematizar al estudiar el paisaje en relación con Rusticatio Mexicana? Pues ese artículo es quizás un primer abordaje que tuve a Landívar, ¿no? ¿Verdad? Que después lo he seguido ampliando en esta colección de artículos con otros colegas, ¿no? Que se editó ya hace algunos años. Después amplié algunas de las ideas ya específicamente sobre Landívar en uno de los cuadernos landivarianos, el primer cuaderno landivariano, que es precisamente el que dedico a la política del paisaje. Y en este momento estoy terminando ya un libro que es una ampliación de ese cuaderno. Bien, a mí me interesa Landívar en parte porque creo que nos permite, digamos, comprender una experiencia novedosa, una experiencia interesante que se da desde América a raíz de la experiencia de la Compañía de Jesús en la región, que conlleva una estética muy peculiar, anclada en una espiritualidad también propia de esa experiencia, y que podemos decir que en esa estética hay una comprensión original, una comprensión novedosa sobre la realidad americana, ¿no? En esos tiempos de la segunda mitad del siglo XVIII, que coincide con la Ilustración y además coincide con la expulsión de la Compañía de Jesús de del Reino de España, ¿verdad? Y del exilio de Landívar, que va a ser un exilio muy interesante porque lo va a colocar a él en un debate
internacional sobre el sentido del continente americano y sobre la modernidad en esta región del mundo. Gracias, Ricardo. Y pues qué interesante que nos muestre cómo una idea en el mundo académico se puede ir ampliando, ¿no? Primero en un artículo, luego en un texto pues mediano como los cuadernos landivarianos y por último en este libro que usted está próximo a publicar. Antes de seguir hablando de otros temas, ¿nos podría hablar un poco de este libro? Bueno, este libro lo titulé al final Rusticatio Mexicana de Rafael Landívar, un sublime fuera de lugar, ¿no? ¿Verdad? Porque trato de ver cómo, el grupo de jesuitas novohispanos con los que Landívar desarrolla una relación de colaboración y de simpatía, ya desde sus tiempos de estudiante en México, del noviciado, pero especialmente en la época del exilio en Bolonia, ¿no? ¿Verdad? Entonces ellos se apropian de este concepto de lo sublime, esta categoría estética de lo sublime, ¿verdad? Que toma, bueno, ya es un concepto bastante antiguo, pero que toma especial auge durante la Ilustración, ¿verdad? Pero ellos hacen una lectura muy especial para tratar de dar cuenta de la experiencia americana, ¿no? ¿Verdad? De la relación que hay en este continente con la naturaleza, ¿no? ¿Verdad? Y además tratando de relacionarlo con toda esa experiencia convulsa que es lo que les toca vivir en su tiempo, ¿no? ¿Verdad? Que es la segunda mitad del siglo XVIII y que coincide pues con la supresión de la Compañía de Jesús y con el exilio de los jesuitas, en este caso de este grupo de jesuitas novohispanos, entre los que está, por supuesto, Landívar, pero se cuentan otros nombres muy importantes como el de Francisco Javier Clavijero, ¿verdad? Un autor de origen, era originario de Veracruz. Todos eran novohispanos, ¿verdad? Porque estos países como países no existían. Lo que existía el virreinato de la Nueva España y el Reino de España, ¿verdad? Pero este veracruzano escribió una obra fundamental que se llama La Historia del México Antiguo, ¿no? ¿Verdad? Que es una mezcla de historia digamos, de esta parte del mundo, pero también como de historia natural, ¿no? ¿Verdad? Y que responde a una polémica que se da en el siglo XVIII sobre el carácter del continente americano, ¿no? ¿Verdad? Lo que se le llama la disputa del Nuevo Mundo. Antonello Gerbi, que es un historiador italiano, le ha llamado así, una disputa entre figuras muy importantes de la Ilustración, ¿verdad? Y algunos sacerdotes jesuitas como Clavijero. Y bueno, se sabe que Landívar también es parte de ese espíritu y que en buena parte Rusticatio es una respuesta, ¿no? A esa polémica. Se puede ver como una respuesta de afirmar que el continente americano es una región, digamos, no solo rica y abundante en términos naturales, sino que también tiene una experiencia humana que es valiosa y que es rescatable, ¿no? Contra quienes afirmaban que este continente estaba como condenado a la sumisión, a la subordinación por parte de Europa, etcétera, ¿no? Que eso es lo que dicen algunos eh, de estos intelectuales ilustrados como Buffon, Cornelius de Poe, William Robertson, ¿no? ¿Verdad? Que era uno de los, eh, era miembro de la Ilustración de escocesa de Edimburgo y que escribió un libro sobre América, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante cómo se dan los términos de ese debate. Yo me he metido más en explorar ese contexto en esta obra más reciente. En la otra solo lo menciono un poco de pasada. Ya lo mencionaban algunos de los estudiosos de Landívar, como José Mataravidia, ¿verdad? Ya lo mencionan, pero en este caso me metí a estudiarlo con más detenimiento, ¿no? Y sobre todo poniendo atención
a cómo ellos reelaboran este concepto de lo sublime, ¿no? La categoría de lo sublime, una categoría estética. Pues se oye como una lectura muy necesaria sobre Landívar, así que esperamos que el libro esté pronto y lo podamos platicar sobre él, ¿no? Claro. Gracias. Volviendo un poco al artículo del que estamos hablando hoy, Ujú. usted en ese texto escribe o habla del paisaje no como una simple descripción, sino como una construcción cultural e incluso política. ¿Qué implica pensar el paisaje desde esa manera en el contexto colonial? El paisaje es una construcción cultural, ¿verdad? Sociocultural, porque no solo es la descripción de un espacio físico, un espacio natural, ¿verdad? Sino que lleva implícitas varias cuestiones. En primer lugar, es un lugar de identificación y de inversión emocional, ¿no? ¿Verdad? Es como cierta emotividad aparece asociada a un lugar y luego como esa emotividad está ligada a una cierta construcción identitaria, un cierto sentido de, de peculiaridad de un grupo social, ¿verdad? De un grupo, sí, de un grupo. Y en el contexto colonial, bueno, esto fundamentalmente es, digamos, los primeros puntos están en este debate entre o en esta, más bien en esta tensión, en esta contradicción que se da en el orden colonial entre los criollos y los peninsulares, ¿verdad? Entre quienes de alguna manera detentan el poder económico, parte del poder social, y las, digamos, autoridades de la península, que son las que detentan el poder político, ¿no? ¿Verdad? Entonces, primero es como una forma de afirmación bueno, de una identidad propia, de también algo que quizá eso queda muy claro en algunas descripciones del paisaje, como en las de Fuentes eh, y Guzmán, ¿no? ¿Verdad? Como algo que implica no solo una identificación entrañable con un lugar específico, sino que también un conocimiento de ese lugar, que es lo que les autoriza a tener una posición digamos, de control del liderazgo, ¿no? Que ellos consideran que no les es suficientemente reconocida. Ahora vamos a ver que en Landívar hay bueno, habría que añadir otro aspecto, pero bueno, eso es que lo vemos adelante. Y justamente usted hablaba de Fuentes y Guzmán. Ujú. Y en su recorrido usted compara diversas formas de construir el paisaje. Por ejemplo, Fuentes y Guzmán, Landívar y Batres y Montúfar. Ujú. ¿Qué cambios importantes se observan en esta evolución de la construcción del paisaje a lo largo de la época colonial, Ricardo? Bien, bueno, en Fuente y Guzmán quizás sería como la versión más claramente criolla, ¿verdad? De un criollismo, eh, digamos, primigenio, ¿verdad? Que se está formando, en el que bueno, que como lo describe muy bien Severo Martínez Peláez en su libro La patria del criollo, ¿verdad? Es la patria del criollo, ¿no? El paisaje, y digamos ese reclamo sobre el paisaje, esa identificación con el paisaje, es lo que afirma, digamos, la supremacía que reclaman para sí este grupo de los criollos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, en Landívar se añade a eso, en primer lugar, un ya distanciamiento bastante fuerte con España, ¿no? ¿Verdad? Mucho más fuerte. De hecho, si usted ve Rusticazio no tiene ninguna dedicatoria al rey, ¿no? ¿Verdad? En ningún lugar, en ningún lugar. A los únicos, digamos, nobles y monarcas que se menciona es a reyes indígenas, ¿no? ¿Verdad? Muy curioso eso. O sea que ya la idea del criollismo en Landívar es un poco distinta, ¿verdad? Ya no solo se refiere a esta élite de descendientes de español que reclaman su preeminencia por ser los descendientes de los conquistadores, ¿no? ¿Verdad? Sino que una cierta idea de América, el criollismo no es
Yo lo digo en el libro, en este último libro, ¿no? El criollismo de Landívar no es, y creo que ya lo dice algún otro colega, el criollismo de Landívar no es la patria del criollo. Es un criollismo un poco más amplio, ¿verdad? Que ya lo criollo ya se considera no solo lo que tradicionalmente se consideraba como criollo, de ser descendiente de los españoles y tener ese reclamo ¿cómo que se llama? Con la conquista, sino que, digamos, ser habitante de esta región del mundo y reclamar todo lo que es de esta parte del mundo, inclusive lo indígena y lo mestizo, ¿no? ¿Verdad? No tal vez en plano necesariamente de igualdad, ¿no? Pero sí un reconocimiento mucho mayor al que podemos encontrar en Fuente y Guzmán. En el caso de Batres Montúfar es muy interesante porque Batres Montúfar es una decepción de la Ilustración, fundamentalmente, ¿no? ¿Verdad? Una decepción con respecto a ese reclamo y a esa potestad que tiene el ser humano de dominar la naturaleza, ¿no? ¿Ah? Ya Batres Montúfar es un autor que también se sitúa en un imaginario más conservador, ¿no? ¿Verdad? Y que es muy, digamos, escéptico de este afán de dominio de la naturaleza que se percibe como digamos, lo que le llaman en el vocabulario de ese entonces una hibris, ¿no? Una arrogancia, un desafío, ¿no? Que es castigada. Entonces hay un poema muy interesante que es el poema que le dedica al volcán de agua, que cuando Batres Montúfar intenta subir y tener una visión panóptica, o bueno, su alter ego, ¿verdad? Su yo poético, ¿no? No digamos que es él, porque no dice que es biográfico, ¿no? ¿Verdad? Cuando dice que quiere tener ahí, bueno, se da cuenta que esa visión es parcial, que hay otro monte más alto. Dice, hay todavía otro monte más alto. Entonces son visiones distintas, hay ciertos matices y por lo tanto en cómo tratan al paisaje. En el caso de Fuentes y Guzmán, por ejemplo, yo ahí comparo las descripciones del volcán de agua, ¿no? ¿Verdad? Es una forma geométrica perfecta, ¿no? La belleza de eso radica es que casi como que es la encarnación de la idea, ¿no? ¿Verdad? Ujú. En Landívar, bueno, Landívar no tiene tanto una descripción del volcán de agua, sino que está en las cataratas de Guatemala, que es todo un recorrido que él hace, ¿verdad? Por todo este, digamos, conjunto natural, ¿verdad? Por el donde fluye el agua desde la cima de los volcanes y llega hasta la costa. A, a Landívar lo que le interesa y en lo que se fija precisamente es en esa naturaleza que es desbordante, que es tumultuosa, ¿no? Por eso es que él echa mano de lo sublime. Recordemos que la experiencia de lo sublime, a diferencia de la experiencia de lo bello, digamos en el lenguaje de la estética del siglo XVIII, ¿verdad? Lo bello es algo que produce una sensación de placer, ¿no? ¿Verdad? Por una serie de razones que ahorita no las vamos a discutir. Lo sublime siempre es una sensación ambigua, ¿no? ¿Verdad? Los ejemplos que se ocupan, por ejemplo, es la contemplación del cielo estrellado, ¿verdad? Que produce, a la vez que, digamos, placer, también produce cierto terror, cierta zozobra. O ver un abismo, ¿no? ¿Verdad? Entonces son como esas sensaciones dobles, ¿no? Bueno, esto es interesante porque para Landívar es muy importante eh, como tratar de descubrir qué hay en la naturaleza, ¿verdad? Esta cualidad que es ambivalente, que tiende a ser a veces, digamos, generosa, a veces destructiva, que a veces provoca placer, a veces provoca horror, ¿verdad? Como parte de un proceso natural, ¿verdad? De un proceso natural en el que se manifiesta, digamos, no se pierde, por decirlo así, una promesa divina, ¿no? ¿Verdad? Pese a las adversidades que se están viviendo, que para él, en Rusticatio van a ser dos, ¿verdad? Una que comienza desde el poema dedicatorio de la ciudad de Guatemala, que es el terremoto de Santa Marta, ¿no? Que destruye
la ciudad donde él había crecido, nacido, donde estaba su familia, ¿no? Y a la que nunca puede regresar, a la que nunca va a regresar por el exilio, por la situación de exilio que tiene. Y la otra es el exilio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el exilio que siempre se ha dicho, bueno, que Landívar, bueno, lo exiliaron en Bolonia, que es una ciudad muy bonita y que es una ciudad que es una ciudad universitaria y que habían tenido un ambiente intelectual muy estimulante. Bueno, a medida que uno va conociendo más de esa experiencia, por ejemplo, yo creo que a eso contribuye una de las investigaciones más recientes sobre Landívar, la de Virgilio Álvarez Aragón, ¿no? Virgilio Álvarez Aragón da mucha información sobre la experiencia en Bolonia. Bueno, cuando la orden no había sido suprimida, teníamos unas restricciones sumamente estrictas y tenían la hostilidad, además de los jesuitas que vivían en Bolonia, ¿no? Que estaban con miedo porque ya presentían que iban a disolver la orden, que iban como decía, suprimir la orden, ¿no? Y entonces tenía una serie de restricciones de movilidad, etcétera. Ya después tiene un ambiente, ya paradójicamente, cuando la orden se suprime, ya les permiten un poco de más movimiento, ¿no? Pero siempre fue una situación muy precaria, muy difícil, ¿verdad? Eh, Llena de temores, además de que la situación fuera a empeorar, ¿no? ¿Verdad? Porque ellos estaban, por las condiciones propias de la expulsión, tenían cierta protección por parte del rey de España, ¿no? ¿Verdad? Pero estaban con miedo siempre de perder eso poco que tenían. Tenían una pensión bastante modesta, ¿verdad? Etcétera, pero bueno. Entonces, esas situaciones muy duras, ¿no? ¿Verdad? Ese exilio fue un exilio tremendo, ¿no? ¿Verdad? Una experiencia extremadamente dolorosa, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ¿cómo pueden hacer sentido de eso? ¿Cómo pueden encontrar de que de todas maneras la vida, digamos, merece vivirse y por el otro lado que hay una promesa por parte de Dios que todo esto va a tener un buen término, ¿no? Eso es muy importante para Landívar, ¿no? Para Landívar. Él quizás es muy interesante porque Landívar no era de este grupo, no era un intelectual, como le diría, que se expresara a través de las ideas, que se expresara filosóficamente, sino que era sobre todo un poeta, ¿no? ¿Verdad? Pero un poeta, digamos, desde cierta concepción también de la poesía, que es el sistema clásico, que también me metí bastante a estudiar eso, y que no está del todo exento de una reflexión más de corte filosófico-teológico sobre la situación del mundo que le tocaba vivir. Hacer sentido de un mundo que era extremadamente difícil, ¿verdad? Duro, ¿verdad? Encontrar ahí ciertos rasgos de esperanza, ¿no? Era muy importante para Landívar, ¿no? ¿Y cómo cree usted que su lectura del paisaje en Rusticatio Mexicana nos ayuda a entender mejor las relaciones entre literatura, poder y conocimiento en el siglo XVIII? Sí, bueno, yo trato de fijarme cuál es el lugar que ocupa el tipo de literatura que hace Landívar, que tiene que ver con el sistema clásico, que es el de la imitación, y la imitación aquí en la imitación de Virgilio, ¿no? Y de Virgilio en concreto de las geórgicas. Rusticatio, que es hasta este punto un neologismo latino, ¿no? ¿Verdad? De la época, ¿cómo que se llama? Más moderna, ¿no? ¿Verdad? Se puede ver también como una traducción de las geórgicas, ¿no? Del término griego que es geórgicas, tiene que ver sobre el campo, la vida en el campo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este poema que es a la vez, que es un poema, pero también es una descripción de la naturaleza y una descripción de actividades humanas que se pueden realizar con la naturaleza, ¿no? Eso por un lado. Y luego, eh, yo me centro en el estudio que hago, sobre todo en los primeros cantos, en los que son más explícitamente las descripciones de paisajes, ¿no? En las que él trata de conjugar, por un lado, el conocimiento que ya existe
sobre el funcionamiento de la naturaleza, por ejemplo, el conocimiento geológico, sobre meteorología, etcétera, ¿verdad? Con esta idea que él tiene del paisaje sublime, ¿no? El paisaje que también es una expresión de una cierta, de un cierto diseño, un cierto designio divino, ¿no? ¿Verdad? Del que solo alcanzamos a ver una pequeña parte, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eh, entonces eso es lo que hacen en algunos de estos poemas, esos recorridos, por ejemplo, clarísimamente en el libro de las cataratas de Guatemala, ¿no? ¿Verdad? Es un recorrido del agua, ¿no? ¿Verdad? Del agua desde el cielo hasta cómo se deposita en las montañas, cómo baja a través de esas grutas, de esas cataratas estruendosas, etcétera, ¿no? Para entregarle a los seres humanos una naturaleza rica, pródiga. También eso lo hace en este otro canto del Jorullo, ¿no? Que es una erupción que hubo en Michoacán, ¿verdad? Algo parecida a lo del Paricutín, ¿no? El Paricutín sucedió en el siglo XX. Yo me acuerdo de haber visto fotografías y todo, ¿verdad? Que fue un volcán que de repente empezó a surgir de la nada y se transformó en poco tiempo en un volcán bastante grande. Fueron unas erupciones así que devastaron una región bastante amplia de la zona de Michoacán, y que causaron, por supuesto, pues miedo y terror y todo lo demás, pero que al final se tradujeron en un enriquecimiento de la tierra, ¿no? ¿Verdad? Con las cenizas volcánicas, etcétera. Entonces, él hace esas descripciones del paisaje, por supuesto, con haciendo uso de sus recursos poéticos, pero también con esa información que posee del estudio de la ciencia natural, que para su generación de jesuitas novohispanos, era algo muy importante, porque era algo que se debatía, ¿no? Alrededor de la misma iglesia, ¿no? Si, bueno, si eso debía ser parte, por ejemplo, de la formación esencial de las personas, etcétera. Sobre eso ha estudiado mucho el padre Arturo Reynoso, que tiene un libro muy importante sobre clavijero, ¿no? ¿Verdad? Que precisamente estudia todo ese contexto de la relación, se puede decir, de los jesuitas con el pensamiento ilustrado, ¿no? ¿Verdad? Que era una relación bastante compleja, ¿no? ¿Verdad? Pero no era simplemente de enfrentamiento o de descalificación. Muchas gracias, Ricardo. Y ya vamos llegando casi al final y le tengo una última pregunta. Sí, sí. Si un estudiante o un académico leyera hoy Rusticatio Mexicana por primera vez, Ujú. ¿qué claves de lectura le recomendaría para no perderse en el texto y aprovecharlo mejor? Bueno, bueno, primero, a menos que se domine bien el latín, casi siempre tenemos que leer a Landívar en alguna traducción, ¿verdad? A mí, en lo personal, la que me gusta mucho es la de Faustino Chamorro, porque me parece que es una traducción que trata de recrear en español, ¿verdad? La métrica y la musicalidad que tiene el texto en latín. Es una traducción hermosísima, ¿no? ¿Verdad? Muy elegante y con una sonoridad impresionante. Bueno, primero yo creo que es muy interesante poner atención al poema dedicatoria, ¿no? A la ciudad de Guatemala, ¿no? ¿Verdad? Porque no solo es una exaltación a la patria chica, ¿no? ¿Verdad? Porque para él era la patria chica. Él se consideraba novohispano, ¿no? ¿Verdad? Él no se consideraba Guatemala, eh, era por decirlo, lo que se decía en el lugar de ese entonces, su nación, en el sentido que era el lugar donde uno había nacido, ¿no? Pero no era, digamos, el lugar con el que su patria es la Nueva España, ¿no? O México, ¿verdad? Que se ocupa, bueno, él ya ocupa el término mexicano, que aunque da algunas salvedades, dice, bueno, ocupo el término mexicano porque es el con que se conoce más en Europa, etcétera, etcétera. Bueno, pero otros contemporáneos de él ocupan México, ¿no? Por ejemplo, caso clarísimo de Clavijero, cuando se escribe la historia del México antiguo, ya no solo para referirse a la Ciudad de México, a México Tenochtitlan, ¿no? ¿Verdad? Que
En ese vocabulario todavía, cuando se decía México, quedaba restringido a esa región, ¿no? Sino que para referirse a toda una parte del mundo, ¿verdad? Y toda una experiencia del mundo, toda una experiencia, digamos, de la vida moderna y la vida cristiana a la vez, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, está ese poema, en la dedicatoria, que es un poema muy hermoso, pero no solo es la exaltación, como decía, la patria chica, sino que es, por decirlo así, como una sucesión de imágenes contradictorias, ¿no? ¿Verdad? Por un lado está la primera imagen, que es la del recuerdo entrañable de ese lugar, que tiene la eterna primavera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Pero luego tenemos la catástrofe de los terremotos, ¿no? ¿Verdad? Y se va sucediendo, digamos, por decirlo así, esa imagen se sucede por otra y se van poniendo se va sacando partido de estos contrastes. Y esos contrastes de alguna manera funcionan, por lo menos en esos primeros cantos dedicados a las descripciones de paisaje, que son, perdón, los primeros libros, ¿no? El libro dedicado a los lagos de México, el libro dedicado al Jorullo y el libro dedicado a las cataratas de Guatemala. Después vienen otra serie de libros que son dedicados a alguna actividad, eh, actividad agrícola o actividad pecuaria, que son parte de esa riqueza americana que él quiere defender. Quiere defender por varias razones, ¿no? Primero porque considera que es un patrimonio que le pertenece a él y le pertenece a su grupo también, ¿verdad? Porque Landívar sigue siendo un criollo que tiene una visión un poco más amplia de criollo, como hemos visto. Pero también porque está respondiendo a los ataques de estos ilustrados americanistas que decían, bueno, América es una región del mundo condenada a la inferioridad porque tiene una naturaleza que es adversa, ¿no? ¿Verdad? Que es totalmente inhóspita, ¿no? ¿Verdad? Y por lo tanto, bueno, y después tiene otra serie, hacen una serie de aseveraciones absolutamente absurdas, ¿no? Por ejemplo, que dicen que la gente tiene apenas habla, que son lenguas primitivas, etcétera. Clavijero tiene unas contestaciones fabulosas, ¿no? ¿Verdad? En la historia del México antiguo, en las disertaciones, que es donde se pone a pelear con esta gente. Pero bueno, entonces Landívar tiene es como hay que seguirle la lógica a las descripciones del paisaje, como él, digamos, por un lado exalta la naturaleza, como él, por otro lado, trata de comprender los procesos naturales, ¿no? Comprender, por ejemplo, las erupciones volcánicas, que no son un castigo divino, ¿no? ¿Verdad? Eso es muy interesante, no lo plantea como un castigo divino, sino como parte de un proceso, él dice, de la prudente natura, de la sabia naturaleza, ¿no? ¿Verdad? Que de esa manera, digamos, termina beneficiando a los seres humanos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, y después se puede leer ya en ese contexto de esa naturaleza que es generosa, ¿no? ¿Verdad? Ya los cantos dedicados a regiones, distintas regiones de toda América, ¿no? ¿Verdad? No sé, pero hay uno dedicado, por ejemplo, a la extracción de qué sé yo, ¿verdad? De la púrpura de los caracoles en Nicoya, ¿no? ¿Verdad? Otra parte de los castores, que es América del Norte, ¿no? ¿Verdad? Toda esa parte de Nueva España. Entonces, digamos, y finalmente, ¿verdad? Es el poema ya de cierre, ¿no? Que es el dedicado a la Cruz de Tepic, ¿no? ¿Verdad? Que es esa Cruz de Tepic, que es un lugar aparente, es el único lugar donde podríamos decir que hay una especie directa de epifanía, ¿verdad? Donde se manifiesta directamente la voluntad de Dios, ¿no? Todo lo demás él lo trata siempre de explicar como procesos naturales, que por supuesto dependen de una voluntad divina, pero los trata de explicar como procesos naturales, ¿no? ¿Verdad? Y este último es esta cruz, un lugar muy pequeño donde hay una especie de cruz que se hace en un patio, donde una grama, cuando es época lluviosa, permanece seca, y cuando es época seca, permanece lluviosa, y se marca una cruz, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y es donde viene finalmente la exhortación que le hace a la juventud, ¿verdad? Que aprovechen esos recursos que Dios les ha dado, etcétera. Y ahí cierra. Entonces, tiene una lógica el poema, ¿no? ¿Verdad? Digamos, los distintos libros se van hilvanando en esa
lógica, en ese intento de, por un lado, echar mano de los conocimientos que ya existen en ese entonces sobre la naturaleza, pero por el otro lado también, digamos, ratificar una, una manifestación de una voluntad divina de la cual la historia de su orden religiosa es parte, ¿no? ¿Verdad? Pues qué interesante todo lo que nos habla y estoy seguro de que quienes hemos leído a Landívar, después de escucharlo a usted, lo vamos a ir a releer con otros ojos y con más atención y que quienes no se han acercado a Landívar todavía, después de escucharlo, seguramente ya tienen algunas claves para ir y entenderlo mejor. Así que muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Ha sido un gusto Ujú. y esperamos pues saludarnos pronto, vernos en alguna presentación de un libro, en algún congreso y pues ha sido un gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, el gusto ha sido mío y bueno, espero que me parece excelente esta idea de promover en el público otras lecturas de Landívar, ¿no? ¿Verdad? Y yo espero que los otros colegas seguramente darán más aportes, ¿no? Para posibilitar esos nuevos acercamientos a este gran escritor. Sí, seguramente. Y a quienes nos escuchan, pues estén atentos a la publicación de nuestros otros episodios donde hablamos con otros académicos que también tienen pues posturas muy peculiares sobre la Landívar. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, Nos gracias. escuchamos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la obra y el pensamiento de Rafael Landívar. Los invitamos a seguir explorando los próximos episodios, donde continuaremos descubriendo nuevas lecturas y resonancias de su obra en nuestro tiempo. Este podcast es una producción de la Cátedra Rafael Landívar de la Universidad Rafael Landívar.